Ya, entonces, continuando con la temática de máquinas de C, bueno, la semana pasada hicimos un poco de cálculo, una tarea en clase, lo que era la eficiencia de las máquinas, ¿no? Hoy vamos a ver un poco de introducción ya avanzando un poco y también lo que es eh, concepto de motores de C y el funcionamiento de estos tipos de motores. Entonces, primero presento la diapositiva que ya vimos anteriormente para concluir lo que es introducción y luego pasamos a lo que son motores de tipo DC. Entonces ya determinamos lo que era una máquina, mm, era así, tener la facilidad de transformar un tipo de magnitud eléctrica para poderla el hombre aprovechar en diferentes aplicaciones, ¿no? Entre las principales tenemos lo que son los motores, generadores y transformadores. Decíamos que los motores y generadores tenían partes móviles, en este caso la parte del eje, podían convertir energía eléctrica en mecánica, en mecánica en eléctrica, y los transformadores, que son máquinas estáticas fijas, que transforman niveles de tensiones e intensidades principalmente, ¿no? Manteniendo los niveles de potencia. Entonces, también decíamos que tiene una parte mecánica, en este caso el eje, y en el eje era la potencia que se aprovechaba. Teníamos dos tipos de potencia, ¿sí? En este caso la potencia de entrada, que en este caso para los motores es potencia eléctrica, y la potencia de salida o potencia útil, que es la que se encuentra en el eje, que es utilizada en diferentes aplicaciones por parte del hombre. Entonces aquí está como indica, también decía anteriormente, un motor puede convertirse en generador y viceversa, ¿no? De cierta forma. Bueno, aquí habla un poco lo que es generador. ¿Qué me ayuda leyendo, por favor? Vamos, profe. ¿Sigo nomás? Sí. Ya. Generador. Esta máquina eléctrica transforma la energía mecánica en energía eléctrica. La acción se desarrolla por el movimiento de una bobina en un campo magnético, resultado, resultando una fuerza electromotriz, ya, Fm, inducida que, inducida que al aplicarla en un circuito externo produce una corriente y desarrolla una fuerza mecánica que se opone al movimiento. En consecuencia, el generador necesita una energía mecánica de entrada para producir la energía eléctrica correspondiente. En general, todo generador necesita que alguien le brinde la energía mecánica a fin de producir energía eléctrica. La profe. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una Sí, central no sé. hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces aquí se aprovecha el movimiento del agua, ¿sí? La energía cinética producida por el movimiento del agua que está en un embalse y también la energía potencial por la caída, que al momento de golpear las hélices y las turbinas, hace que este tipo de energía se transforme a energía eléctrica y pueda generar de esta forma de energía. Entonces, no solamente puede ser aplicado con el agua, puede ser aplicado con diferentes elementos, ¿no? En la parte térmica, en la parte eólica, solar, mareomotriz, etc. Aquí también tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? En este caso, aprovecha la combustión de los gases al calentar el agua para de la misma forma mover una turbina
y generar energía eléctrica. Este tipo de generador, ¿en qué tipo de centrales lo podemos ver? En la tema Esmeralda, ingeniero. ¿Qué tipo de central es la termoesmeralda? Disculpe, no la entendí la pregunta. ¿Qué tipo de central es la termoesmeralda? Central térmica. Sí, es térmica, ¿no? Entonces, térmica aprovecha el calentamiento de un determinado líquido, ¿sí? Que se transforma en un gas para poder mover, en este caso, las hélices de una turbina y generar energía. Entonces, como aquí se ve, aquí, bueno, tengo diferentes eh, com- eh, eh, calentadores, ¿no? En este caso, tenemos la caldera, donde toda el agua se transforma en gas para poder mover eh, la turbina, ¿no? Aplicaciones de las máquinas eléctricas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo un variador, tengo un pequeño motor, ¿sí? Aquí la energía que se aprovecha es la que está en la salida, ¿no? ¿Sí? En esta parte del eje, ¿no? Entonces, esta parte de aquí es la que es aprovechada, ¿sí? En este caso, para mover una determinada carga, como está aquí, ¿no? A través de una polea, pero es la energía que está en la salida. Acá sí mismo, ¿no? Sí. Ingresa una alimentación, una potencia de entrada y también es aprovechado en la salida. Aquí dice que son trenes laminados, ¿no? Entonces yo aprovecho el movimiento del eje de los motores, ¿no? Que están en la salida de cada uno. Entonces, eh, bueno, aquí ya está físicamente como se ve, lo de la imagen anterior, lo que es el tren laminado. Entonces puede ser aprovechada en diferentes formas, ¿no? En este caso principalmente son motores que aprovechamos el movimiento de los ejes, ¿no? En este caso, bueno, está aquí un generador de la central hidroeléctrica, lo que vimos antes en la primera imagen, ¿no? El cuarto de máquina. Bueno, aquí está lo mismo el anterior, ¿no? Porque el agua circula, golpea las hélices, la turbina, sea cual sea, ya sea Kaplan o Felton, mueve la turbina y esto hace que se produzca energía en la salida, ¿no? Y la central térmica, así mismo como la imagen que vimos en antes, ¿sí? Aquí tiene también su proceso determinado, en este caso es por el calentamiento del agua, ¿no? Que es aprovechada y luego es distribuida para volver al ciclo inicial. Y los transformadores, ¿no? Que ya también veremos más adelante, los diferentes tipos, que permiten transformar principalmente niveles de voltaje y de electricidad, ¿no? Existen aquí diferentes tipos. Estas son algunas de las aplicaciones que podemos encontrar en el caso de las máquinas de forma general, ¿sí? Ahora nos vamos a enfocar ya en lo que son máquinas de tipo DC. En este caso, la primera máquina que vamos a ver los motores, veremos los tipos, serie, paralelo, mixto, ¿sí? Y vamos a ver cómo se acoplan sus partes y qué función cumplen cada una, ¿no? Si vamos con la primera diapositiva.
que habla justamente de los motores con este tipo de alimentación, ¿no? Entonces, ¿qué es un motor eléctrico? Sí me voy leyendo. Yo, Profesor, yo, ¿me escucha? sí, sigue, compañero, sigue. ¿Sí me escucha bien? Sí, Ya, motor eléctrico. El motor eléctrico permite la transformación de energía eléctrica en energía mecánica. Esto se logra mediante la rotación de un campo magnético alrededor de una estira o bobina que toma diferentes formas. ya. Entonces aprovecha la energía eléctrica para llevarla a convertir en energía mecánica. En la vivienda, ¿en qué lugares o en qué equipos podemos encontrar un motor eléctrico? ¿En qué lugares podemos encontrar un motor eléctrico en una vivienda? En la bomba de agua. Ya en la bomba de agua. ¿En qué partes más? ¿Será que una licuadora tiene un motor eléctrico? Sí. Ya, ¿qué más? ¿Qué elementos más que tenemos en la casa? El regulador del CPU. ¿Por qué es un motor eléctrico? Adentro, digo, ¿no? Motor, dije, motor. Una lavadora. Ya, una lavadora, una batidora, El ventilador, ¿no? el ventilador, sí. Entonces, todo elemento eléctrico que de cierta forma genere un movimiento tiene un motor, ¿no? Entonces, en las aspas del, El de la nevera también encaja ahí. sí. Por ejemplo, en el caso de las licuadoras, las aspas están conectadas a un motor, entonces por eso tiene un motorcito eléctrico, los ventiladores, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita justamente vamos a ver cómo funciona un motor, ¿no? Entonces, las partes básicas son las que están aquí, ¿no? Que más adelante van a estar más detalladas. Aquí tengo una pila que es la fuente de alimentación. Tengo una bobina que genera el campo magnético y tengo un imán, ¿no? Entonces, eh, este es un motorcito de cierta forma eléctrico ya que genera un movimiento. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Yo, ingeniero. El principio de funcionamiento. Al pasar la corriente eléctrica por la bobina, esta se comporta como un imán cuyos polos se rechazan o atraen con el imán que se encuentra en la parte inferior. Al dar media vuelta, el paso de corriente se interrumpe y la bobina deja de comportarse como imán, pero por inercia se sigue moviendo hasta que da la otra media vuelta y la corriente pasa nuevamente repitiéndose el ciclo. En este caso, bueno, todo motor tiene dos polos, ¿no? Uno positivo, un negativo, o un norte, un sur. Lo que está más adelante. Estas son las partes que vamos a ver en el video. Y aquí habla de los tres tipos principales, ¿no? Serie, paralelo o mixto, que también vamos a ver detallado en la siguiente semana. Déjenme buscar la imagen, ¿no? Aquí tengo un tipo de motor. Bueno, entre los principales de alimentación tenemos AC, DC, ¿sí? Y tenemos uno conocido como motor universal, ¿sí? Que de cierta forma combinan ambos casos. Es alimentado con alimentación AC, pero físicamente tiene las partes de un motor DC. El inconveniente con este tipo de motores dice que es su eficiencia, ya que es menor o llega al orden del 51%, pero se utiliza con máquinas pequeñas de potencia. Por ejemplo, los motores universales los podemos encontrar en un
en un taladro, ¿no? Que tiene escobillas, tiene colector, ¿sí? Tiene la parte de un motor DC, pero tiene alimentación AC. Bueno, eso es lo que decíamos antes, que puede trabajar como, un motor puede trabajar como generador y un generador como motor, ¿no? Entonces, en los casos de los motores voy a tener dos partes importantes, ¿sí? Una parte que se llama inducido y una parte que se llama inductor. El inducido siempre va a ser la parte móvil, ¿no? Y el inductor es aquel que se compone por los polos que permiten que se cree el campo magnético. Entonces, como pueden ver, tiene dos campos para que se genere el movimiento, ¿no? Y para ver mejor esta parte de aquí, vamos a proceder a ver el video de corto, ¿sí? Que está bien explicado justamente de las partes que componen, cómo actúa o cómo funciona un motor, aprovechando que aún tenemos tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es el funcionamiento del motor DC. En la actualidad hay varios tipos de motores eléctricos, pero por el momento nos vamos a fijar solo en los motores de corriente continua. Y para construir uno vamos a viajar en el tiempo para buscar los elementos necesarios. Creo que no tan atrás. Para conseguir un motor eléctrico obviamente necesitamos energía eléctrica, específicamente una fuente de corriente continua. Y en 1800 Alessandro Volta desarrolló las primeras baterías, así que nos vamos a llevar esto para poder encender nuestro motor. En 1820 Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica podría generar un campo magnético. Esto es especialmente importante porque es esta relación la que permite convertir energía eléctrica en energía mecánica. En términos simples, al moverse una carga eléctrica por el cable genera un campo magnético a su alrededor, siguiendo la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha nos dice que cuando hay una carga en movimiento, imaginen que esto es una carga que avanza en dirección del dedo pulgar, se genera un campo magnético en la dirección del resto de los dedos, es decir, para allá. Por el contrario, si este avanza hacia el otro lado, el campo magnético sería hacia el otro lado. Fácil. Ahora volvamos a la Matrix. El campo magnético generado por la corriente en movimiento interactúa con el campo magnético generado por otras cargas, como las presentes en una brújula, provocando que estos se intenten alinear. Pero sobre este tema en específico les puedo recomendar un video de Charlie Labs que les dejaré en la descripción. Utilizando el conocimiento de Ørsted, en 1822 Peter Barlow construye lo que es reconocido como uno de los primeros motores eléctricos, el cual estaba compuesto por nuestra batería, cables, una rueda de cobre, un poco de mercurio y un imán.
En este aparato, todos los elementos, menos el imán, forman un circuito simple para la corriente, con la característica especial de que puede seguir en contacto aún estando en movimiento la rueda. De esta manera, al agregar el imán, que genera un campo magnético entre sus dos polos, y dejar que la corriente sea transmitida a través del circuito utilizando la trayectoria más corta, es decir, entre el eje de la rueda y la bolsa de mercurio, se genera un nuevo campo magnético, el cual interactúa con el del imán, produciendo movimiento. El único problema de este motor es que el torque generado no era muy alto y por lo mismo no era útil para aplicaciones reales. Así que vamos a buscar ayuda con nuestro amigo William Sturgeon, quien hizo los siguientes dos grandes aportes al desarrollo del motor eléctrico de corriente continua como lo conocemos hoy en día. En 1824 inventó los electromagnetos, es decir, piezas que funcionan de manera muy similar a un imán, pero cuyo campo magnético es inducido por una corriente eléctrica. Básicamente tomas una barra de hierro, la enrollas con un cable que posee un recubrimiento aislante para que no entre en contacto consigo mismo y dejas que pase la corriente, la cual, nuevamente siguiendo la regla de la mano derecha, genera un campo magnético que pasa por el centro de la barra de hierro. De esta manera, el campo magnético obliga a las cargas de la pieza de hierro a ordenarse como si fueran un imán, el cual al ser curvado genera una réplica perfecta de los imanes en forma de U originales, como el utilizado por Peter Barlow. Pero con ciertas ventajas, como poder variar la fuerza del campo magnético dependiendo de la corriente utilizada o la cantidad de vueltas del cable, o poder activar y cancelar el campo magnético a voluntad. Tomando esto en cuenta, podríamos construir un aparato como este, el cual por un lado posee un electroimán fijo y por el otro un electroimán apoyado en un eje móvil. Tendríamos dos posibles situaciones. Si los polos de los electroimanes que se encuentran uno frente del otro son diferentes, es decir, uno positivo y uno negativo, los extremos se atraerán y quedarán en una posición estática. Por otro lado, si los polos fueran iguales, estos se repelirían y serían atraídos por el extremo opuesto del imán fijo hasta volver a quedar en una posición estática. El único problema con esto es que si se quiere que el motor siga girando, tendríamos que estar cambiando la conexión de los cables por cada media vuelta que dé el eje, y lamentablemente en algún momento los cables van a quedar enrollados en el eje impidiendo su movimiento. Y es precisamente aquí donde viene el segundo gran aporte de William Sturgeon, que en 1832 inventó el conmutador, el cual consistía en hacer que el eje se encargue de invertir la dirección de la corriente que pasa por el cable del electroimán. Para lograrlo conectó los cables del electroimán a dos placas que rodeaban el eje, pero sin que éstas hicieran contacto entre sí, las cuales a su vez estaban conectadas a la fuente de corriente continua solo mediante presión, es decir, podía rotar libremente. De esta manera, cada vez que el eje rotaba 180 grados, los contactos cambiaban a la placa que se encontraba en el extremo opuesto del eje, y por lo tanto la polaridad del electroimán era invertida, manteniendo este ciclo de movimiento y cambiando de polaridad indefinidamente. Ahora estamos más que capacitados para volver a la actualidad y ver cómo funciona un motor eléctrico hoy en día. Si tomamos un motor eléctrico de corriente continua, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el exterior existen dos posibilidades dependiendo del tamaño del motor. Para motores más pequeños es probable encontrar dos imanes, mientras que para motores de mayor tamaño es más probable encontrar electroimanes, también conocidos como estatores, los cuales, independientemente de cuál se utilice, generan un campo magnético alrededor del eje. Luego, en el interior tendremos un eje con el conmutador y la conexión con la fuente de corriente continua, la cual, recordemos, puede rotar libremente, ya sea usando una placa a presión o un sistema de carbones, el cual es un material conductor y gracias a un resorte se mantiene siempre en contacto con el eje. Teniendo el sistema conmutador listo, agregamos los cables por los que pasará la corriente eléctrica generando un campo magnético, el cual intentará alinearse con el campo magnético del estator. Otra forma de entender por qué se genera el movimiento es utilizando la regla de la mano derecha, y no exactamente la misma que utilizamos al principio del video, sino que una nueva. ¿Por qué se llaman igual? Bueno, básicamente porque son reglas mnemotécnicas que nos sirven para recordar fórmulas matemáticas que están por detrás relacionadas al electromagnetismo. Y para poder recordar fácilmente utilizamos cosas que estén cerca de nosotros y solo tenemos dos manos. Pero da lo mismo. Esta nueva regla de la mano derecha nos dice que cuando nosotros ponemos nuestra mano en esta posición, suponemos que nuestro puño nuevamente corresponde a una carga en movimiento y además que los dedos apuntan en direcciones perpendiculares a los otros dos, entonces el dedo índice corresponde a la dirección de la carga que se está moviendo.
El dedo medio corresponde a la dirección del campo magnético que está atravesando la carga. Y finalmente el pulgar, que es el más importante porque hasta el momento tanto la dirección como el campo magnético ya los conocemos, es la dirección de la fuerza que se va a generar sobre la carga. O, para el caso específico del motor, la dirección de la fuerza que se está generando sobre los cables que están rotando alrededor del eje. Pasar hacia una nueva fase del conmutador, la fuerza generada es cada vez menos eficiente, es que actualmente el conmutador no cuenta solo de 2 secciones, sino que de muchas más dependiendo del uso del motor. Así, al agregar 2 fases o más, la magnitud de la fuerza es más constante y hay menos desperdicio de energía, la que permite convertir Bueno, analicemos lo que es el funcionamiento del motor, como vimos en el transcurso de la historia de la humanidad, con el pasar del tiempo. Hubieron muchas personas que aportaron a la investigación y a la mejora de este tipo de máquinas, ¿no? Entonces, hay algunos factores que tomar en cuenta, lo que ellos hablaban, bueno, lo que hablaba la persona en el video, que era la polaridad, ¿sí? Para poder generar movimiento. En este caso, una polaridad norte y una polaridad sur. Las partes que componen un motor DC. Sí, vamos a la última parte. Ya, la parte que está aquí. Por si se puede ver mejor. Entonces tenemos una parte inductora, ¿sí? Es eh, la que permite que ingrese la fuerza electromotriz, ¿sí? En este caso la parte estática inducida, donde se genera el campo magnético. En este caso, vamos a verlo más detallado más adelante. Tenemos una parte colectora que está acoplada al eje, ¿no? ¿Sí? Y tenemos aquí una pieza, unos carbones, que también son conocidas como escobillas, ¿no? Estas escobillas están conectadas a la fuente de alimentación, ¿sí? Y hacen un mínimo contacto con el colector para que se pueda mover el eje. No sé si se han dado cuenta cuando se trabaja con los taladros, muchas veces usted cuando tiene mucho tiempo de uso del taladro, no funciona, ¿no? Y lo que normalmente es lo que se daña es esta partecita de aquí, ¿sí? Esto de aquí, los carbones, ¿verdad? No sé si alguien ha trabajado con taladro y han verificado justamente este problema. Sí, ingeniero, o no se hallan, sino que se gastan a veces. Claro, exactamente. El desgaste, justamente, no se daña, se desgasta. Se van desgastando por el mucho uso. Entonces, lo único que se hace es cambiar, ¿no? Porque esta parte de aquí no hace contacto con el colector, entonces no permiten que funcione, que se genere el movimiento. Entonces, lo único que se hace es cambiar esta parte. Tiene que ser de la misma dimensión y mismo modelo que el taladro, por lo cual si le sucede esto, ustedes saquen el que se desgastó y compran unos del mismo tipo, ¿no? Porque viene de diferentes tamaños. Entonces, entonces no funciona porque no hace contacto con la parte colectora y no permite que se genere el movimiento, ¿no? Entonces, de esta forma, funciona básicamente, como vimos en el video, un motor DC. Ya en las próximas clases veremos detallado cada una de las partes, ¿sí? Y cómo se acoplan eh, su conexionado entre sí, ¿no? Ahorita no tenemos tiempo, quedan 4 minutos, y eso lo veremos en la siguiente clase, ¿no? Que es el día viernes. A los que ven instalaciones nos conectamos a las 2:50, ¿no? Que tenemos exposiciones hoy. La siguiente clase continuamos con lo que son motores. Y antes que se desconecten, por favor, ayúdenme colocando presente su nombre. Los que no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, se puede conectar y
Los que ven instalaciones nos vemos la siguiente hora, 2:50, y con los que no nos vemos el día viernes.